junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus manos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haz nuestras humildes tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Oración por las vocaciones eclesiales. Jesús, buen pastor, tú nos llamas por nuestro nombre y nos invitas a seguirte. Ayúdanos a crecer en la fe y en el servicio a nuestra iglesia. Te pedimos que suscites en nuestras familias niños y jóvenes que escuchen tu voz. Bendícenos a todos con el don de una vocación alegre, fiel y perseverante. Danos matrimonios, sacerdotes, religiosas y laicos santos que encarnen el Evangelio. Concédenos un corazón disponible a tu voluntad para decir como María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Oración a Santa María. Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y limpio, como agua de manantial. Obténme un corazón sencillo, que no se repliegue a saborear las propias tristezas. Un corazón magnánimo en donarse, fácil para la compasión. Un corazón fiel y generoso, que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por ningún mal. Fórmame un corazón dulce y humilde, que ame sin exigir a cambio ser amado, contento de desaparecer en otros corazones, sacrificándose ante tu divino Hijo, un corazón grande e indomable, para que ninguna ingratitud lo pueda cerrar y ninguna indiferencia lo pueda cansar. Un corazón apasionado por la gloria de Cristo, herido por su amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ruega por
nosotros, que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, amén. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro querido diácono, Luis Laguna, que nos va a dar el tema La vida como vocación. Luis, somos siempre súper felices de tenerte aquí en familia. Así que te cedo el micrófono. Ahí estás. Gracias, saludos a todos y a todas. Creo que es un día muy especial hoy, el Día de la Virgen, un día muy lindo para meditar sobre este tema. Y les propongo hoy, antes de hacer esta meditación sobre la vocación, como sabemos, el mes de mayo es el mes dedicado a la Virgen María, pero también a las vocaciones. Quisiera invitarles antes de iniciar, ponernos en la presencia de Dios, y si tienen alguna Biblia cerca, busquemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, del versículo 35 en adelante. San Juan, capítulo 1, del versículo 35 en adelante. Voy a leerlo igual y así me escuchan, ¿verdad? Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con sus 2 discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que le seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo a él: ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús: te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad les digo
verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Quería proponerles, les repito nuevamente, ojalá si no lo encontraron puedan buscarlo más tarde o mañana, Juan capítulo 1 del 35 en adelante. Y hemos empezado esta meditación con este trozo del Evangelio de San Juan, porque en este relato se nos deja entender cómo Dios nos llama. Es decir, Él toma siempre la iniciativa de llamarnos y nos hace comprender cuál es el método de Dios cuando nos llama. Él se fija en nosotros, fija su mirada en nosotros y luego nos dice, ven y ve. Como les dijo a los apóstoles, vengan y verán. Jesús, Dios, siempre toma la delantera, siempre toma la iniciativa. Diría el Papa Francisco hace algunos años, Jesucristo nos primerea, es decir, toma la iniciativa de llamarnos, de buscarnos. En el mes de mayo, que se ha convertido desde hace mucho, además del mes dedicado a María, por ser un mes lleno de muchas fiestas marianas, también se ha dedicado desde hace algunos años a las vocaciones, a orar por las vocaciones eclesiales, como hemos escuchado en la oración por las vocaciones, por vocaciones al matrimonio, al sacerdocio, a los laicos, célibes, a los solteros, y siendo el mes de mayo un mes que generalmente coincide con la Pascua y específicamente con el cuarto domingo de Pascua que celebramos el domingo antepasado, en el cual contemplábamos a Jesús buen pastor, modelo de toda vocación. Pero, ¿qué es la vocación? Y creo que eso es lo que me han pedido hoy hablar un poquito, y lo haré desde un poco mi experiencia personal. En primer lugar, la palabra vocación parece a primera vista que tenga que ver solamente con aquellos que están llamados a una forma particular de vida. Es decir, cuando escuchamos la palabra vocación, generalmente se nos viene a la cabeza los curas y las monjas. Y se nos viene a la cabeza gente que está llamada o que siente el llamado a abrazar la vida religiosa o la vida sacerdotal. Y esto es equivocado. ¿Por qué? Incluso está la llamada, la mentalidad de que cuando se oye la palabra vocación, se piensa que es para solamente algunas personas muy especiales y que no cualquiera tiene vocación. Y esto es algo que no tiene que ver nada con la palabra vocación. Vocación significa llamada. Y la vocación tiene que ver con cada hombre y con cada mujer. Y solamente descubriendo este significado radical de la palabra vocación, podremos entender después las distintas formas de vida a las que Dios puede llamar en particular. Podremos incluso entender con mayor profundidad la vida misma. Por eso decía que tituláramos este encuentro Vida como vocación, porque es la vida una llamada frecuente de Dios. ¿Y por qué la vida es vocación? Primero, porque Dios me ha llamado desde la nada. Y esto es algo que debemos siempre tener en mente y nunca olvidarnos. Dios me ha llamado desde la nada. Y esta es una frase muy sencilla, pero a la vez es como un pozo sin fondo.
y me remite a una profundidad de mi vida. Mi vida es profunda porque Dios me ha llamado. Pudiera existir y no existo. Pudiera no existir y existo, perdón, porque Dios ha querido traerme a este mundo para que yo haga un proyecto de vida según lo que Él quiere. Es lo que a veces decimos, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es vocación. Por primera instancia, saber que Dios me ha llamado desde la nada a existir en este mundo. Me ha puesto en este mundo para que yo continúe caminando y caminando pueda descubrir qué es lo que Él quiere de mí, qué misión tiene de mí. En primer lugar, está la evidencia en nuestras vidas de que existo, de que soy, de que he sido llamado a la vida, vida como vocación, decimos en esta noche. Y que estoy en este mundo porque Dios me ha llamado, Dios me ha puesto por un designio misterioso que me precede, que incluso es más grande que yo. Ese designio es Dios. Pero es un Dios que me ama y me ha puesto en este mundo para que yo cumpla una historia con un propósito, con un proyecto. La palabra vocación nos remite y nos hace pensar primero y en primer lugar en quién llama, es decir, Dios. Dios me llama a cada instante de mi vida. Y esto es muy bueno redescubrirlo, porque muchas veces nosotros pensamos que la vocación, como decía al inicio, es para unos cuantos. Es para el padre Popito, es para la hermanita, es para aquella persona que no ha decidido casarse, pero la vocación es ser conscientes de que Dios me llama siempre, me llama a tener una relación con Él. Hablar de vocación no necesariamente quiere decir pensar aquellas cosas que puedo sentir en el corazón o aquellos proyectos que tengo en mi mente realizar para mi vida. Vida como vocación es más bien una serie o una infinidad de momentos, de hechos, de encuentros que solo Dios y yo conocemos. ¿Cuántos de nosotros aquí pudiéramos pasarnos toda la noche contando hechos, anécdotas, encuentros que he tenido con personas, momentos de mi vida, circunstancias que me han hecho caer en la cuenta de que Dios me ama, de que Dios quiere algo bueno para mí, de que Dios tiene un proyecto, un designio para mi vida? Esto es vocación. Vocación es saberse hijo de Dios, es saberse que Dios es mi todo, sin Él nada lo puedo. Esa es la vocación original que tiene todo hombre y toda mujer. Y se profundiza esta primera llamada en el sacramento más grande que todos hemos experimentado, el sacramento del bautismo. Por medio de este sacramento, esta llamada de Dios, esta conciencia de que Dios me ha sacado de la nada y ha permitido que yo esté en este mundo, que yo forme una comunidad, que yo camine por lo que Él quiera, toma más profundidad. Si nos recordamos la catequesis, recuerdo cuando estudiaba el bautismo en la catequesis, en la primera comunión, la catequista nos decía, bueno, son 4 las cosas
que nos, que nos transforman en el bautismo. Primera, nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, herederos del cielo, y nos quita el pecado original. Pero estas cuatro cosas nos hace, y la quinta, son 5, nos hace miembros de la iglesia. Nos hace profundizar en una relación con Dios. Una relación que es personal, pero que también es comunitaria. Una relación que es un tú y yo con Dios, pero también es un nosotros, porque formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Y todos nosotros hemos sido llamados por Dios, por Cristo, a entablar esa relación con Él. Vocación es relación. Me recuerdo cuando hace algunos años, cuando era seminarista, muchas veces escuchaba esta frase que me llenaba mucho de rabia. Decía algún padre por allí, dice, fulano no tiene vocación, viendo a un joven por allí que no se portaba tan bien. Y yo me ponía a reflexionar, qué gran mentira es esto, porque todo hombre, toda persona es llamada por Dios. Es llamada por Dios porque Dios me ama. Y esa es una certeza que debemos tener siempre. Quizás alguien no está llamado a vivir la castidad, el celibato, el matrimonio u otras formas de vida, pero todos estamos llamados a mantenernos firmes en una relación con Dios. Aprender a amar más a Dios y, amando a Dios, amar a los hermanos. Y estando llamados a vivir esta relación con Dios, con Cristo, cuya meta es el testimonio cristiano y la santidad, estamos y llegamos a un punto, pudiéramos decir un punto como de no retorno. El bautismo nos abre la puerta al llamado a la santidad. Y esto es muy importante. Recuerdo muy bien este texto del Papa Francisco, muy lindo. Ojalá en estos días que estamos en casa pudiéramos retomarlo. Gaudete et exsultate, la exhortación apostólica sobre la santidad en la vida de la iglesia. Y allí el Papa Francisco nos recuerda que la vocación de todo cristiano, antes de sentirse llamado al matrimonio, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida laical, es ser santos. Y el Papa Francisco nos recuerda que la santidad no es una cosa extraordinaria, es vivir lo ordinario, las cosas que tenemos que vivir de forma extraordinaria, como Dios quiere que la vivamos. Y hay algo muy importante. Esta llamada de santidad que nos recuerda el Papa no es una llamada del mismo Santo Padre, es el mismo Jesucristo que nos invita desde el Evangelio a ser santos. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Ser santos, ¿qué es? Es vivir según el proyecto de Dios, no según mi propio proyecto. Y creo que esta es la mejor definición de vocación cristiana. Vivir en una relación continua, profunda y sincera como mi Padre Celestial es santo. Recuerdo cuando estaba en el colegio, mi profesora de religión, creo que fue en tercer año, nos decía a nosotros en el salón, explicando esta
esta cita bíblica. Sean santos como mi Padre Celestial es santo, podemos entenderlo con un dicho muy panameño. Un árbol de mango o un palo de mango nunca parirá naranjas. Un árbol de mango nunca parirá naranjas. Y si somos hijos de Dios, si Él es santo, también nosotros seremos santos, porque somos sus hijos. Queridas hermanas, queridos hermanos, en este mes de mayo, además de orar por las vocaciones, además de orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, es un momento, el mes de mayo, para caer en la cuenta de que todos estamos llamados, de que todos tenemos a formar alguna familia y allí dar testimonio de que son hijos de Dios, llamados a ser santos, y que Dios les ama, amando a su familia. Quizás otros en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida de soltería. Pero en realidad todas estas formas de vida llegan a un núcleo fundamental que es la llamada que Dios nos hace a todos. Primero, la llamada a salir de la nada a existir en este mundo con un proyecto. Después, no solamente Dios se contenta con crearnos, sino que nos dona un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es vivir según el Evangelio, vivir según lo que Él quiere de nosotros. Y eso es la santidad, tan simple como eso. Vivamos entonces provocados por esta llamada de Dios a nuestras vidas. Quizás algunos de nosotros ya tenemos nuestra vocación definida. Algunos tienen una familia, están casados, otros la están discerniendo la vocación específica, pero nunca podemos saltarnos el hecho de que hemos sido llamados por Dios independientemente de la forma. Debemos meditar siempre en esto. Y termino simplemente citando este Salmo 139. Porque tú, Señor, me formaste desde mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas que tú has hecho en mí. Prodigio soy, prodigiosas tus obras. Tú me conoces hasta el fondo. Es precisamente Dios el que nos conoce hasta el fondo. Él nos revela su voluntad, su designio y nuestra personal vocación. La vida es vocación. No pudiéramos decir que queremos pensar qué vocación quiere Dios para nosotros si no vivimos el día a día, si no vivimos la cotidianidad de nuestros días. Y la gran clave para vivir esa vocación de cada uno de nosotros es en cualquier momento que vivamos, en cualquier momento, cualquier circunstancia, siempre tener en el fondo de nuestros corazones la pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir con lo que estoy viviendo? ¿Qué quieres de mí? Ahora que estamos en las casas, en la cuarentena, generalmente caemos en depresión, en tristeza. A veces yo he caído en tristeza porque me gustaría visitar a mi familia, ver a mis amistades, pero lo que me da paz es preguntarme delante de Jesús: ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir con esta circunstancia
que me has hecho vivir. La vida es vocación porque es llamada de Dios y Dios nos llama a través de cada gesto, de cada encuentro, de cada momento, de cada circunstancia en la vida. Muchas gracias y pidamos al Señor que nos haga crecer en esta conciencia. Gracias, Luis. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas, respuestas. Yo tengo preguntas, mira. Ay, Dios. Tú lo pusiste ahí, preguntas, respuestas, testimonios. Así que si tienen alguna pregunta la van apuntando y ahorita al final pues discutimos en comunidad. Voy a abrir el micrófono a Maricruz, que nos va a contar un poco pues su testimonio y su vocación de vida. Maricruz, tienes que quitarte el mute porque yo no te lo puedo quitar. ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, y te vemos, y los vemos. Pues les pedimos disculpas de antemano si Diego empieza a llorar porque esta es como su hora de actividad, así que vamos a esperar que se quede tranquilo. Bueno, gracias Padre por esta reflexión, es muy, muy acertada. Cuando Yabel me escribió hace unos días para pedirme que hablara sobre la vocación del matrimonio, me quedé como sorprendida, no sabía en realidad mucho qué decir. Y bueno, conversando con Robin, quedamos así como que, bueno, ¿y de qué hablamos? Así que les quiero contar un poquito de nuestra historia. Nosotros pues nos conocimos en la universidad. Yo desde muy chica pues yo asistía a la iglesia, iba a los grupos de juveniles y eso, y no tenía muy claro cuál era mi vocación. De hecho, yo esperaba algún día casarme, sin embargo, pues creo que hacía búsquedas un poco fallidas y eso fue como mermando mi idea de casarme, y hasta en algún momento pensé en la santa soltería, de la que Charlie nos hablaba mucho en las prédicas cuando estábamos en la comunidad, ¿no? Así que creo que en cierta forma ya como que me había rendido y Dios dijo, no te rindas, al final sí es esta tu vocación, y nos cruzó nuestros caminos hace unos años atrás. Y bueno, empezamos a salir y a enamorarnos cada uno más y más, y decidimos pues, comprometernos y casarnos. Y decidimos casarnos ante la iglesia porque creo que ambos sabíamos que al final ese era nuestro destino, era lo que Dios nos había llamado a realizar en nuestra vida. Tener un hijo, en realidad yo nunca lo había considerado. Siendo joven, yo siempre pensé que tener un hijo no era solamente el ideal de ser mamá, sino que si yo al final tenía un hijo, era para formar una familia. Y creo que ahí sí Dios fue muy claro conmigo también, de ponerme esa idea en la cabeza, de no un pensamiento de yo quiero tener un hijo porque me quiero sentir realizada como mamá, sino que si decidimos traer un hijo al mundo es para formar una familia con Dios y como Él. Así que pues lo pusimos en sus manos cuando nos casamos, y pensar que Dios fuera el que tomara las riendas del asunto. Así que pues nosotros fuimos libres en cierta forma y dejamos pues que Dios dijera cuándo iba a ser. Tuvimos un intento en el 2017, Dios nos dio la oportunidad de quedar embarazados, pero al final pues no se dio, y
creo que eso nos hizo meditar un poco en qué tan preparados estábamos para ser papás. Fue un poco difícil y aferrarnos a Dios fue lo que hizo que pudiéramos salir adelante y no perder la esperanza, ¿sabes? Eh, era un diagnóstico un poco difícil. eh, Tuvimos un tratamiento, bueno, yo tuve un tratamiento, no podía conseguir de una vez, hasta que ya pues nos dieron el go y decidimos intentar nuevamente y Dios nos dio la oportunidad pues de quedar otra vez. Y bueno, ahí estuvimos así como que en 3 y 2, no sabíamos si iba a funcionar, fue un embarazo riesgoso, pero al final miren esta cosita tan bella que salió de allí, esta bendición de Dios. Es un regalo de Dios y Él es la prueba de que la vocación de matrimonio, aquí Dios es quien la fomenta, la realiza y nos permite día a día vivirla. Creo que ese es mi testimonio, no sé qué más decirles. Nosotros pues tratamos de que Dios sea quien se encargue de las cosas. Tenemos situaciones difíciles como cualquier otra pareja, estamos viviendo en una crisis que no esperábamos vivir, pero creo que al final Dios nos pone bendiciones en el camino para saber cómo afrontar esas cosas como una familia y de la mano de Él. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué muñeco! Gracias, Maricruz. Claro. Muchas gracias por contarnos tu testimonio. Bueno, como les comenté, si alguien quiere comentar algo, pues puede levantar la mano si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta. Se pueden quitar el mute. Si alguien, pues el Señor les ha dicho algo en este momento. Me parece que Luis dijo algo que a mí en lo personal me toca mucho. O sea, durante nuestra vida nosotros podemos contar muchos testimonios, ¿no? De cuando el Señor nos ha hablado y cuando hemos sentido la presencia del Señor. Entonces, yo empecé, en ese momento que lo dijo, empecé a pensar en muchos momentos que en verdad llenan mi corazón de mucho amor del Señor, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere compartir algo y construir sobre lo que Luis nos ha compartido. Arito, ahí estás. Buenas noches a todos. Gracias, Diácono, y gracias, Maricruz. Quisiera pedirle al Diácono que si por favor nos pudiera hablar un poquito de las múltiples vocaciones que tenemos todos. No me refiero a aquel que se casa, pero después, si enviuda, opta por el sacerdocio o por el diaconado permanente. Me refiero más bien a: estoy casado, pero tengo una profesión, soy padre. Ahí hay 3 vocaciones, ¿verdad? Hay la vocación al matrimonio, la vocación a una contribución a la sociedad, mi vocación como padre, qué se espera de mí ahí. Y si esas vocaciones se llegan a contraponer o llegan a entrar en conflicto, ¿cuál es el deber nuestro, la primera vocación a seguir? Si es que llega a haber conflicto entre ellas, me refiero. Si en el trabajo se nos presenta alguna situación, mi primera llamada es a la santidad, soy hijo de Dios. Pero bueno, para ver si lo puede desarrollar. Y otra cosa, llamados a ser santos. ¿Qué tan santo tengo que ser? Si puedo permitirme ciertas licencias, si digo ya es suficiente con lo que hago y yo puedo hacer esto porque es como negociar con Dios. Esas serían las 2 preguntitas. Si las múltiples vocaciones que podemos tener y qué tan santo yo tengo que ser, o me puedo conformar con un cierto nivel.
Aló, ¿me escuchan? Sí. Ah, Sí, esto parece como una pregunta de tesis. No, creo que la primera pregunta es algo muy importante. Es una pregunta muy importante. Eh, en la vida todos tenemos muchas vocaciones, ¿no? Específicas, no solamente vocaciones, sentirse llamado a ser, a ser sacerdote, a ser religioso, a ser padre. Uno también es llamado a ser trabajador, a ser obrero, a ser amo de casa, y eso también, ama de casa, y eso también es una vocación. Yo pienso que el eje fundamental de todas esas vocaciones que nunca se contraponen es precisamente la llamada a la santidad. Dios me pide ser santo allí donde yo esté. Voy a contar una anécdota. En estos días de cuarentena, eh, estoy aquí yo en la casa cural con el párroco y una señora que es la sacristana de la parroquia, que durante mucho tiempo fue religiosa y luego salió de la comunidad donde estaba y se dedicó toda su vida a ser catequista. Y esa fue su vocación. Pero ahora con la pandemia, ella no tiene hijos y se tuvo que quedar aquí. Ella es colombiana y tiene solamente un sobrino aquí en Panamá y tuvo que quedarse aquí. En estos días, además de mi llamado a ser ministro en el altar, diácono, atender las cosas de la parroquia y colaborar, he tenido que ocuparme del cuidado de la casa, de cocinar, de servir al sacerdote y a la señora que es una anciana, de llevarla al médico. Y allí he encontrado un camino que Dios me está pidiendo que yo sirva, que yo me pregunte, ¿qué quieres de mí, Señor, en esto que me estás pidiendo? Y esto no vale solamente para las llamadas, si yo estoy llamado a ser profesor, si estoy llamado a ser algún oficinista, las distintas profesiones que también son vocación. Esto también vale para cada circunstancia de la vida. En medio de un problema, en medio de una alegría, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu proyecto para mí? Y la segunda pregunta, ¿qué tan santo debo ser? Yo pienso que eso de darse licencias, obviamente eso depende de cada uno. Esa pregunta nos las podemos responder cada uno delante de Dios. Lo importante es nunca perder de vista eh, eh, que hemos sido llamados por Dios no solamente a ser buenos, sino a tener un corazón como el de Él. Hace un rato yo le mandé, antes de ayer le mandé a Yabel las oraciones que íbamos a hacer. Y en la oración a Santa María que leyó Nicole, creo que fue, quien la rezó, hay Mónica. una frase, Mónica, sí, eh, hay una frase que siempre me ha llamado la atención, que consérvame un corazón de niño, consérvame un corazón que no olvide ningún bien y no guarde rencor de ningún mal. Yo creo que ahí está la clave de la santidad. ¿Cómo está mi corazón? Lo demás viene por añadidura. Creo que Tere tenía una pregunta o un comentario. Teresa. ¿O no? Es que no sé. Ahí estás. Hola, buenas noches a todos.
Más que un testimonio o una pregunta, yo quería compartir una anécdota. Luis decía que la vocación no es solamente al sacerdocio o a la vida religiosa, pero mencionaba o arrancaba diciendo, hablar de vocación es estar consciente de que Dios nos llama. Entonces, bajo esa frase, pues recordé mientras él hablaba y quería compartirlo con ustedes, la vocación de Luis. Yo recuerdo cuando Luis estaba muy, muy pequeño, creo que tal vez tenía entre 3 a 5 años. Hola Luisito, y perdona que cuente estas historias, pero él tenía como 3 o 4 o 5 años tal vez máximo, y la señora María, su madre, tenía un salón de belleza, creo que no sé si todavía lo tiene, pero yo me atendía con ella. Y cuando yo llegaba al salón de belleza, era usual ver a Luisito en el salón de belleza de su mamá jugando a ser sacerdote. Y muchas veces cuando yo llegaba, había entre el salón de belleza y la casa, el salón de belleza estaba en la parte de arriba, y había una puerta que conectaba el salón de belleza con la residencia. Y Luisito salía corriendo y al rato regresaba con un crucifijo en la mano, un rosario y un librito que, si la mente no me falla, creo que era el Nuevo Testamento. Y entre lo poquito que podía hablar, entre sus palabras se ponía como a rezar y como si estuviera dando la misa. Y me decía, canta, canta, como sabía que yo era parte del coro, cuando venían ciertos momentos me decía, canta, canta, y él jugaba a dar la misa. Y la señora María me arreglaba el cabello mientras esa situación pasaba. Normalmente, cuando los niños están pequeños, muchos juegan a ser sacerdotes o ser religiosas. Y en el caso de Luis, me conmueve mucho porque yo viví esa parte de su historia cuando él jugaba a ser sacerdote. Y muchos, él decía que hablar de vocación es estar consciente de que Dios nos llama, pero no todos tenemos la dicha de escuchar el llamado o descubrir la vocación en el momento correcto. Muchos la descubren en el caminar, en su adolescencia, en la madurez, otros en la vejez, como el padre Valentín una vez contaba que él se hizo sacerdote después que su esposa falleció. O el caso de Yunixa, ya adolescente, ya adulta, pero en el caso de Luis, Luisito, de cariño, como todos le decimos, él escuchó el llamado desde muy niño. Entre juegos, digamos sueños, como cualquier otro niño, muchos jugaron tal vez a ser sacerdote o a ser religiosa, y pocos concretaron esa vocación, porque en el caminar se dieron cuenta que no era para ellos. Entonces, yo me siento conmovida, me siento orgullosa de conocerlo y poder dar fe de que hay personas que logran encontrar su vocación desde muy temprano, escuchan el llamado, se enfocan en ese llamado y siguen por la línea que Dios les ha trazado. Otros pasamos en la vida buscando las vocaciones y tal vez morimos sin encontrarla, o tal vez la encontramos, pero nunca supimos que era nuestra vocación. Y vivimos bajo ese servicio, e hicimos ese proyecto sin entender que en realidad era nuestra vocación. Entonces, pues, hacia allá era la anécdota de que en el caso de Luis, él escuchó desde muy niño y me consta, y le contaba en estos días a mi hija esa historia y me dice, mamá, ¿en serio Luis jugaba? Y le digo, sí, y no sé si él lo recordará, no sé si la señora María lo recordará,
pero a lo mejor no solo lo hacía conmigo, lo hacía también con otras clientes. Y bueno, era muy chistoso cuando él estaba dando su misa y me decía, canta, canta, como diciendo, es el momento de que tú participes como feligres en mi Eucaristía. Entonces era compartir con todos un poquito de esa anécdota de la niñez de Luis, que tal vez no era parte del proyecto del día de hoy, pero que me nació compartir con ustedes y les agradezco la oportunidad. Gracias y buenas noches. Gracias, Tere. Dije, Luis, te cedo las palabras. Qué mala, ¿eh? Tu vocación y sabías que necesitabas música y todo. Todavía seguimos buscando de Dios, ¿eh? Eso hasta que la muerte, hasta que Dios nos llame. Así es. Él no, ¿Alguien quiere no me recordaba que le pedía cantar. Eso sí no se lo... A ver, ¿alguien quiere? Hito, dime. Yo, desde que empezó Luis a hablar, yo me ubiqué en lo que describió Tere también. Yo también me cortaba el pelo ahí. Pero yo sí lo vi peleando con Caridad. Yo sí lo vi hablándose los moños con la hermana. No, mentira, nunca hablándose los moños, pero llegaba quejándose donde la señora María. Pero no, qué dicha de ver, como dice Tere, cómo escuchaste o sigues escuchando, ¿no? La voz del Señor y sobre todo obedeciéndola, porque yo creo que muchos escuchamos, pero no todos seguimos y no todos obedecemos. Y de hecho por eso que pedí la palabra otra vez y perdonen el abuso. Yo creo que yo jugué, así como Luis jugaba de niño a ser sacerdote, yo creo que yo jugué hasta mis 31 años a ser ministro de música. Y lo digo con un poquito de vergüenza y de dolor. Dios escribe derecho entre líneas torcidas, ¿no? Y mientras yo jugaba a cantar en el coro, de lo que no tenía que estar pendiente. Y para mí muchas veces el grupo era un club social o la entretención. Dios se sirvió de eso para poner su palabra, ¿no? A trabajar en mí. Pero mi respuesta sincera, yo creo que conscientemente por lo menos no la llegué a dar. Por eso quería decir, yo creo que yo jugué a ser ministro de música hasta los 31 años. Y lo digo no en son de darme golpes de pecho ni nada de eso, simplemente para que ya sea virtual o físicamente, valoremos, o sea, aterricemos donde Dios nos ha puesto el maravilloso regalo que nos ha dado al darnos una comunidad como la que tenemos. Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué Él quiere de nosotros ahí? Listo, gracias. Listo, gracias, Hito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Decir algo? Sí, levanta la manita. ¿No? ¿No? Yo quería preguntarle a Luis. ¿Quién? No vi. La señora Olguita. Ahí está. Tiene que quitárselo usted porque yo no se lo puedo quitar. Pero ella se oyó. Sí, buenas noches a todos. Escuchando las palabras de Gabriel, Maricruz, y Luisito, como cariñosamente le llamamos, vocación es lo que hacemos con amor, lo que uno se va a dedicar a hacer. A veces uno en la vida se siente confundido en cuál uno va a escoger el camino de tomar, pero hay que anteponerse ante Dios. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi luz y mi verdad? En mi parte, les cuento
cuando me casé a los 33 años de edad, que decían que me iba a dejar el tren. Iniciamos mi esposo y yo nuestro caminar matrimonial. Era una chica muy independiente, de joven a veces uno se siente confundido y demás. Y yo trabajaba, mi bebé pequeña. Y de tanto inconveniente de quién me cuidaba, quién me llevaba, dónde llevaba para mis cuidados, conversando con mi esposo, me decía, ¿por qué no te dedicas a tu hija? Un paso muy difícil en una vida matrimonial. Tal vez no haya lujos, viajes de muchas cosas que uno puede darse, pero no valoramos lo que realmente es la pareja y es la familia. La familia es lo más importante de esta vida que podemos valorar y ante Dios darle gracias a Él, el quien nos brinda y nos pone en nuestros caminos, nuestra familia. A los años, bueno, criamos a nuestros hijos y demás. Y en un matrimonio, en una familia, se pasan tantas desavenencias que pueden ser en contra o a favor. Pero siempre hay un llamado, la inquietud, la inseguridad y el de no poder. Trabajé, después mis niñas grandes y demás, no es un trabajo fácil. Trabajé en varias cosas, en el béisbol, administración logística, de administración de edificios, cafetería, un trabajo tan arduo. Y en tantas cosas de estas, uno descuida a lo que más uno dice querer y uno no valora, que es la familia. Entonces, por lo tanto, yo les digo, cuando les digo que caí con mi enfermedad del cáncer, quien estuvo al lado mío fue mi familia. Entonces, son situaciones que uno valora. Hoy en día estoy aquí y a quien tengo que darle gracias a Dios. Trabajo de una persona de 91 años, pero Dios me da la fortaleza, me da la vida para yo estar al cuidado de ellos y tener la satisfacción de tener a mis hijas, a mi esposo después de 2 infartos, que no fue nada fácil, lo tengo a mi lado y tengo toda mi familia dándole gracias a Dios cada día y más en estas reuniones, como dice mi madre, tú no vas a bajar a la iglesia, estoy con ustedes, mi familia parroquial, que admiro tanto y digo que ese es el mensaje que Dios nos da, el amor a nosotros y que nosotros podemos transmitir a los demás ante el servicio, la atención, la comunicación, que es tan importante. Siento yo que es la familia, el pilar de toda sociedad. Gracias. Gracias, señora Anita. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? ¿No? Luis Carlos, no es que estabas en la otra página, ahí estás. Ok. Hola, buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ok, que estoy aquí en la tableta. Una preguntita para Luis. Cuando hablamos de la búsqueda, que todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad?
mi pregunta es, bueno, son dos preguntitas, pero uno en este llamado de santidad, que sé que es una conversión diaria, eh, está también, a veces me viene a la mente siempre la responsabilidad de la conversión en uno, pero también ayudar en la evangelización a la conversión del prójimo, de los demás. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a la conversión de uno y a la conversión del prójimo, ¿no? Eso en cuanto a ese llamado, si el llamado de santidad conlleva a eso, porque creo que era San Pablo que decía que hay de mí si no evangelizo, ¿no? Así que es como una responsabilidad fuerte. Y la otra pregunta que tengo sobre los dones, no sé si está un poquito ligado al tema, pero y como claro, yo soy músico, entonces siempre se habla de la música como un don. Y en mi caso, en el ambiente artístico, usualmente se practican muchos credos diferentes. Me toca convivir con personas pues que muchas veces pues son muy duros con mi credo, en el sentido como cristiano, ¿no? Me cuestionan, porque se siente que el don, la música es producto de mi esfuerzo, de mi práctica y demás. La música realmente es un don que viene del Señor, es un modo de expresión, o es un don, los dones del Espíritu Santo, todo esto, si realmente es de esa forma, ¿no? Porque claro, la música se utiliza para cosas lindas, pero también se utiliza para cosas a veces no muy bonitas, ¿no? Saludos, Luis, tocayo. ¿Me escuchan? Tocayo. ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí se escucha. Ok. La primera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a buscar la conversión mía y del prójimo? Bueno, eso a propósito de la llamada a la santidad. Hay algo que me ayuda mucho a comprender la conversión, es que nosotros la entendemos siempre como un cambio de mentalidad, la conversión, ¿no? Y a veces entendemos que la conversión es cambiar ciertas actitudes, cambiar ciertas cosas, ciertos defectos que yo tengo, que me impiden ser mejor persona. Hace unos años para acá, me encontré una vez con una definición de conversión que me ha ayudado incluso hasta estar más en paz. Porque la conversión generalmente no depende de mí totalmente, sino que es una gracia, primero. Y a mí me gusta entender la conversión como volcar el corazón a Dios. Es decir, poner mi corazón en Dios, en lo que Él quiere de mí. En el Evangelio, Jesús dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si mi corazón está en Dios, allí precisamente es donde yo me convierto. No, y ya la conversión pasará de ser algo que yo fabrico, que yo hago, que yo con mis propias fuerzas puedo hacer, sino que nace del corazón, ¿no? Es como, yo siempre me pongo, como pensar en esa conversión hacia Dios desde el amor que le tengo a Dios, ¿no? Es como si un hombre le dijera a la mujer, te amo, te amo, te amo, pero después de decirle te amo, le da un cascotazo en la cabeza, o la agrede verbalmente, o la insulta, ¿no? Es como una contradicción. Entonces la verdadera conversión es cuando mi corazón se vuelve más a Dios. Y eso es un movimiento muy profundo que requiere de algo afectivo, ¿sí? De que Dios sea para mí una necesidad. ¿Y cómo puedo yo ayudar a la búsqueda de la conversión mía y la del prójimo? Cuando dejo que Dios me ame y soy capaz de amar. Y esto puede ser una respuesta algo fabricada, pero no lo es. Precisamente cuando yo soy capaz de amar, de perdonar, logro, o más bien ayudo a Dios a que Él logre que el otro se convierta.
¿Cuántas veces no me ha tocado vivir con gente que tiene tantas mañas, incluso curas? eh, y, y- y con un gesto de cordialidad, con un gesto de amabilidad, con un gesto de misericordia mío, Dios ha hecho que aquella persona cambie ciertas actitudes, porque ojo, recordemos, el rostro de Dios muchas veces pasa por nuestros rostros para las demás personas. El rostro de Dios pasa por nuestros rostros. Y la segunda pregunta, ¿la música es un don? Claro que es un don. Obviamente no está en la lista de los dones al Espíritu Santo, pero todo lo que hacemos, toda la experticia que podemos tener, todo lo que tenemos, todo lo que somos es don de Dios, porque Dios todo lo ha creado. Y si bien podemos estudiarla, si bien podemos aprenderla, Dios infunde en nosotros los dones y esos dones están en nosotros para ponernos al servicio de los demás, para servir. Yo siempre he dicho que Dios es el gran músico y el director de la orquesta, que siempre busca que haya armonía entre instrumentos tan diversos, ¿no? Y Dios es eso, Dios es música, precisamente porque es belleza, precisamente porque es amor. No sé si he logrado responderte. Sí, totalmente, Luis, muchas gracias. Acuérdate que estoy a la orden para tocar en tu... Ah, bueno, está bien, Sí, gracias. como me dijiste. En tu Un misa, abrazo, bendiciones. en tu próxima misa. A quedar como testimonio, el Roguemos a único Dios. padre que da misa en un salón de belleza. Ay, Dios mío. Estos secretos, por favor, que se queden solo aquí, ¿eh? Aquí. Estamos en Yo peleo con mi mamá para que no, y he escondido ciertas fotos para que no se revelen esos secretos. Para que no te ventilen. Aquí te Por allí una vez una señora decía que yo pasaba hasta la colecta. Qué pena. Todas las partes de la misa. Creo que Edwin tenía una pregunta o quería comentar algo para... Edwin, ahí estás. Sí, no, nada más preguntarle a Luis si fuera párroco, una pregunta así hipotética, pues, ¿qué proyectos haría para reactivar de pronto una comunidad que no se va renovando? Porque, bueno, a veces no es culpa de la parroquia en sí que los jóvenes no vayan llegando, pero para despabilar en ese sentido y ayudar a los jóvenes a encontrar o a caer en cuenta mucho más rápido el tema de la vocación, pues, que no es lo que a veces pensamos que por temor a ser sacerdotes o lo que usted introducía, pues. Bueno, era eso. Gracias. Sí. A ver, ¿qué preguntas más difíciles, oye? No me esperaba esto. Mira, algo que me llamó la atención del testimonio de Mari Cruz es que ella decía, no hemos planeado, nunca me pasó por la cabeza tener un hijo, no lo planeamos así como lo proyectamos, pero Dios puso la idea en nosotros y nos hemos puesto a la bondad de Dios, a lo que Él quiere de nosotros. Yo no creo mucho en los proyectos, no es que no me proyecte ni sea una persona ordenada, pero a veces me pongo a pensar que tantos proyectos, y viene el coronavirus y todos los proyectos que tenía la arquidiócesis y las parroquias, todo se vino al piso. Yo pienso que el mejor proyecto es anunciar a Dios con la propia vida. Una vez escuchaba a un sacerdote decir una frase que me impactó mucho. Decía, el cristianismo se contagia por envidia, se transmite por envidia. Y yo me decía, ¿pero cómo es eso? Y él decía, cuando
una persona ve a otra que se siente llena, que está alegre, que cree en aquello que predica, que cree aquello que lee, que cree en aquello que, que dice vivir, eso se transmite como de forma natural. Y yo pienso que el mejor proyecto para que un joven o una joven se tome la vida en serio es el testimonio personal. Que yo esté cada día más enamorado de Dios, cada día más enamorado de Cristo. Las estrategias a veces funcionan, pero lo que verdaderamente cuenta es mi relación con Dios. Y ese sería mi proyecto, transmitir aquello que he encontrado, transmitirlo con mi vida, con mi sonrisa, con mi trato, con mi vida cotidiana, con preguntarle al otro cómo estás y no solamente decirle te quiero, quiero ayudarte, sino quiero estar contigo, quiero ser un compañero de tu vida para caminar y hacerte encontrar lo que yo he encontrado. Al final eso es el anuncio del Evangelio. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a Luis por la disposición de siempre querer acompañarnos. Siempre me dice que sí a la primera. Siempre me dice que, que está muy ocupado, pero me dice que sí. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos, por tus palabras, por tus enseñanzas. Yo tengo muchas preguntas. Yo siempre tengo mi cuadernito, pero después te las hago. Yo las preparo por si la gente no habla ahí. Pero ya luego te pregunto. A ver, gracias a todas las preguntas, porque yo creo que hacer una pregunta, hacer un testimonio, qué bello esto, este testimonio de la familia, hizo la señora Julieta, todos los testimonios son una obra de caridad, porque mediante lo que yo digo, lo que yo pregunto, estoy edificando, y quién sabe qué Dios está obrando en cada corazón. Así que una pregunta tiene un valor infinito para la eternidad. Así es. Gracias, Luis. Bueno, le voy a abrir el micrófono a nuestros músicos para el cierre y luego pues ahí Luis nos ayudas con la bendición para cerrar. Entonces, Lorena, eras de primera. En la agenda estabas de primera. Ahí estás. Buena. Quiero que sepan que la canción que iba a cantar la cantaron de entrada, así que acabo de buscar. Yo les dije que se escribieran. Por aquí hay alguien. Alexis quiere hablar, dice. Alexis, dale, te puedes quitar el mute, creo. Déjame ver dónde estás. Alexis. Ya. Ahí estás. Hola, Charlie. Hola a todos, saludos. Yo últimamente ya no trato de hablar muy poco y solamente de escuchar lo que se comenta. Y hasta escuchándolo a todos, a Luis, a Ito, a Tere, a Lorena que me decía, habla. Bueno, me ha armado de valor porque creo que el tema se presta. Ciertamente Dios va preparando los caminos, va preparando nuestra vida. Y como testimonio personal les puedo decir que yo jamás me visualicé como docente, como profesor. Y el primer colegio, el primer colegio donde pude trabajar llevaba la advocación o el nombre de Contardo Ferrini. Contardo Ferrini es un beato, o fue un beato italiano, muy aplicado en cuanto a los idiomas. Fue abogado y él siempre se refugiaba en la música para no prestarle atención a las chicas. Y él decía que él tenía dos novias, la ciencia y la santidad. Obviamente eso lo traspola a mi vida porque me saca un poquito de roncha el hecho de a veces me causa un poquito de ruido el hecho de que a veces fuerzan un poco la vocación hacia la vida sacerdotal. Y
al ir creciendo he podido visualizar y observar que hay tantos otros tipos de vocaciones. Ya les digo, jamás me imaginé que yo podría ser un docente. Ahora que estoy en el Colegio de La Salle, puedo observar pues que bajo la luz o la guía de San Juan Bautista, cómo trato de vivir de alguna manera u otra ese catolicismo, ese cristianismo. Inclusive, cómo el ser educado dentro de una comunidad, la cual pues obviamente sabemos que musicalmente es muy buena, me ha servido porque a veces los niños me piden teacher, cante, teacher, toque la guitarra, pero yo no soy de hacerlo. Entonces, me llama poderosamente la atención pues los caminos que ha Dios permitido en mi vida, ¿no? Así que Dios es un Dios creador y creo que en cada etapa de nuestra vida va formulando nuestra vocación. Como decía la mamá de Olga y de Julieta, yo creo que aún en medio de la enfermedad hay algún tipo de vocación, ¿sí? Entonces, nada, yo creo que ese era más mi testimonio al respecto, ¿no? Siempre me pregunto, aún todavía me pregunto, ¿para qué me has traído al Colegio de La Salle? ¿Para qué me has traído a ser docente? ¿Qué quieres de mí? Entonces, Dios de alguna manera u otra se vale de tantas cosas para pues poder que nosotros, primero que nada, mantengamos ese amor a la santidad. Ya. Gracias, Alexis. Qué bonito, debiste de hablar más a menudo. Muchas gracias. Lore, ahora sí, pero ¿por qué te quitas la cámara? Lorena se fue. Precisamente en el momento que le tocaba cantar. Edgar, ¿estás ready? ¿Sí? Dale, ahí está. ¿No te estás en mute? No me lo puedo quitar. Y ahora sí es que no me podía quitar el mute. Ah, dale. Bueno, ahí voy. Déjame preparar la pista, de un momentito. ¿Se escucha? María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuarto de mi habitación. Bendita tú entre todas, oh Madre Santa, que te vienes en esta noche bajo la advocación de la Virgen de Fátima, que pongas fin a esta pandemia. Ora por nosotros, oh Madre, intercede ante tu Hijo, como en las bodas de Caná. Bendita tú, oh Santa María. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos
nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Ay, voy a... Next. Teníamos 3 voluntarios. Creo que había puesto a Jesús después para mantener el orden. Jesús, ahí estás. Voy. Dame un corazón sencillo, Jesús, que no desprecie el regalo de la cruz, que sea manso, que no busque aparentar, transparente, todo lo que tú puedas dar. Dame un corazón de verdadero adorador, que late solo por escuchar tu voz, en el silencio solo cante para ti, y que tus palabras ya no se borren de mí. Dame un corazón sencillo, Jesús, un corazón rendido a ti, que ya no viva yo, porque tú vives en mí, en un solo corazón. Dame un corazón rendido a ti, que ya no viva pensando solo en ti, en el silencio sóstate, porque tú vives en un solo corazón, un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, que ya no viva yo, porque tú vives en mí, en un solo corazón, un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, que ya no viva yo, porque tú vives en mí, en un solo corazón. Y para cerrar tenemos un canto de Edgar. Dame un segundo. Hola, hola. Antes de hacer el canto, varias veces me encontré a Tere y a Ito también en el salón de belleza, Luisito. Así que yo... canto tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese sí que le damos al Señor cuando nos llama, a cualquier, a dar ese paso. Y aquí estaba probando mi piano para ver si sonaba bien. Que a muchos nos ha tocado decir ese sí, ya sea en cualquier llamado que nos da el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién anunciará a mi pueblo mi verdad?
Aquí estoy, Señor Jesús, con mis sueños, mis temores y mi juventud. Todo lo que soy, te lo entrego a ti. Mis anhelos, mis deseos de vivir. No fui yo quien te escogió. Fuiste tú quien por mi nombre me llamó. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte por siempre. Tuya es mi vida, te seguiré donde tú vayas. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte por siempre. Tuya es mi vida, te seguiré donde tú vayas. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí. Es que mi internet está como chueco hoy. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Le voy a pedir, bueno, Luis, no sé si se movió porque no lo veo en el video, para que nos dé la bendición. Luis, Lorena. Tienes que quitártela tú, Lore, yo no te lo puedo quitar. Luis, lamento decirte también que yo supe de ese cuento de que tú preparabas la misa, así que ya eso está por toda la comunidad. Y bueno, yo no soy como Hito tan viejo que él te vio, pero yo supe del cuento hace poco, el año pasado, o creo que fue este año, cuando estuve en las visitas de los enfermos, que tuve la oportunidad de visitar a tu abuelita en casa con la señora Itzel, y tu mamá me echó ese cuento, y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer que desde niño, y me maravillé tanto, fue una de las, bueno, de las grandes satisfacciones que tuve esas semanas que estuve visitando a los enfermos, saber cómo el Señor llama de diferentes formas, ¿no? Ya el Señor te tenía, y te había llamado a ti desde pequeño a esta vocación de sacerdocio, y bueno, te fuiste enamorando de ella al pasar los años, y me pareció tan maravilloso, ¿no? En mi caso yo conocí y tuve mi encuentro personal con Dios ya de 21 años, 21 o 22 años por ahí. Ya hace 21 años yo estoy en la comunidad, no voy a decir mi edad. Así que sí me maravillé como a los 9 debes tener como 30. Sí, por ahí. A ti te llamó prácticamente desde el vientre de tu madre igual, no que a todos, pero a mí me llamó a los 21. Bienaventurados aquellos que el Señor pues llama desde tan corta edad y tienen la dicha de caminar en el Señor desde pequeños. Así que yo lo siento, ya ese cuento lo sabe todo el mundo en la locería. No va a querer venir más. Y Luis me va a decir, ay, que ya no más porque me ventilan. Yo tengo 35, no lo quería decir, pero tengo 35. O sea, me llevas 2 años, ¿cómo así? Bueno, le voy a pedir a Luis que nos dé la bendición y luego tomo una foto y luego los anuncios parroquiales virtuales. Luis, si nos ayudas con la bendición.
yo pienso que más allá de que estas anécdotas sean una alabanza a mi persona, han de ser alabanza a Dios, que es el único que tiene el motivo de glorificarse por eso. Yo solamente soy un simple trabajador y pido como siempre que me tengan en sus oraciones para que el Señor siempre esté en mi corazón, ¿no? Y quisiera antes de terminar rezar con ustedes esta antiquísima oración que aprendí de memoria, se llama memorare o acordaos. Es una oración que se atribuye a San Bernardo de Claraval, un monje de la época medieval. Y esta súplica siempre me ha llamado la atención porque esta oración es la súplica de un hijo que se ve necesitado de los cuidados maternales de su madre María para vencer las tentaciones del enemigo. Ese hijo que somos todos, implora, ruega humildemente, reconociéndose indigno y pecador, la protección de María. Y en esta oración recuerda a Santa María el motivo de su confianza. Jamás la Virgen ha dejado de socorrer a alguno que haya buscado su protección. Memorare o acordaos, lo pueden buscar en Google y aprendérselo de memoria. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. Siempre están en mis oraciones y como lo dije en alguna otra vez, y lo vuelvo a repetir, todos sus rostros forman parte del rasgo de mi vocación. Recen siempre por mí, yo siempre los tengo en mis oraciones. Un abrazo para todos. Gracias, Luis. Vamos a tomar una foto, no te vayas. No te vayas. Voy a tomar una foto. Los que no tienen la cámara, pónganse la cámara. La mamá de Luis, señora María. Vamos a tomar, sonrían. Déjenme tomar en la otra página. Listo. Entonces, rápido, antes de que Jorge, ya te quito, pero sí te lo puedes quitar, yo no lo tengo bloqueado. Ahí estás. Jorge. ¿No quieres hablar? Ok. Porque no sé qué, entonces no sé. No sé qué es entonces. Ok, entonces rápidamente, pues para cerrar, el viernes a la misma hora, a las 8, como ya ahorita les voy a mandar el calendario actualizado, ya tenemos mayo lleno. ¡Yay! Entonces, el viernes nos vamos a encontrar a las 8 para hablar sobre la santidad. Un poco en línea con lo que hablamos hoy, nos va a acompañar el teólogo Gabriel de Gracia, así que están todos cordialmente invitados. Inviten a alguien. El domingo nos va a acompañar Juan Carlos Terrientes y nos va a hablar sobre el tema del camino de Emaús, encuentro con Jesús resucitado. Y los últimos 2 viernes del mes, el 22 y el 29, Johanna, que nos habló la semana pasada, recuerdan los que estuvieron, sobre el libro de Job,
pues va a terminar el tema, así que vamos a dedicar 2 viernes a terminarlo. La verdad estuvo muy chévere el tema, así que vamos a aprovechar que ahí Johanna nos va a apoyar con eso. Y yo no sé, Edgar, si ya puedo decir lo del 27. ¿Ya lo puedo decir o es sorpresa todavía? No. No. Aló. Sí. Aló. Te escuchamos. Te escuchamos. No, que el miércoles que viene no, sino el de más arriba vamos a tener una sorpresa de República Dominicana. Así que vamos a orar para que se vea. No es Juan Luis Guerra. Las habitas, son las habitas asesinas. Y así que con eso ya tendríamos la agenda del mes llena, así que ahorita les mando la fotito para que pues vayan separando su espacio en la agenda. Dios permita que sea el último mes en cuarentena, que podamos volver a reunirnos en misa. Oremos por eso, oremos por todas las personas que están sufriendo, oremos por esta comunidad, para que el Señor mantenga este fuego en nuestros corazones. Y como decía Luis, pues que mantengamos esa pregunta siempre en nuestra cabeza. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué nos pides? Y cuando salgamos de la cuarentena sigamos haciéndolo, y seguramente el Señor no quiere que nos quedemos detrás de la computadora, creo yo. Entonces, sigamos trabajando, quiere que trabajemos. Entonces, lo último que les iba a decir, al grupo les compartí un PDF con todas las reflexiones que ha estado haciendo el padre Popito. Está súper chévere, tiene un montón de preguntas, estoy enumerando las preguntas con la Biblia, los capítulos de la Biblia, todos los versículos que tienen que buscar. Entonces el padre Popito está trabajando en eso y nos los está mandando diariamente, así que todos los días les voy a ir mandando el añadido del día siguiente que va mandando el padre, y lo está haciendo como una guía y como una preparación para Pentecostés. Entonces también para que nos instruyamos y leamos eso que el padre Popito pues nos está compartiendo, que seguro le cuesta bastante trabajo escribirlo en el celular, porque ya sabe que la tecnología no lo acompaña mucho, ¿no? Entonces también saquemos provecho de eso. Dios les bendiga y que descansen. Si Dios lo quiere, nos vemos el viernes. Gracias a todos. Chao. Bye. Chao. Chao.